vamos a buscar esa última hora sobre esa huelga de la atención primaria hoy en Aragón, convocada por CEMSATSE, el sindicato mayoritario que engloba a médicos y enfermeras, y que veremos qué seguimiento está teniendo por parte de los convocantes. Dicen que está siendo un seguimiento mayoritario en el entorno urbano, a falta de cifras oficiales que dé el Gobierno de Aragón. Martina. Sí, la convocatoria ha sido en todo Aragón. Faltan esos datos oficiales de seguimiento de la huelga por parte del Gobierno, pero lo cierto es que CEMSATSE, el sindicato mayoritario que aglutina a 3 de los grandes sindicatos sanitarios de Aragón, asegura que casi el 100% de sus afiliados iba a secundar esta huelga. Nosotros, en los centros de salud que hemos visitado de Zaragoza capital, la mayoría de personas que tenían cita previa no están siendo atendidas, solo se está dando servicio de urgencia. Recordamos que los servicios mínimos establecidos era un médico, una enfermera, una pediatra, un auxiliar y un celador por cada uno de esos turnos para ese servicio de urgencias. Las personas que tenían cita previa están saliendo tan rápido como han entrado. Recordamos que esta huelga es contra la modificación del decreto de la atención primaria que establece que los médicos de familia sean los que hagan las guardias en urgencias por las tardes y festivos, en este caso en 4 centros de especialidades de Zaragoza capital. Este era el sentir de los pacientes en Zaragoza al salir de su centro de salud sin ser atendidos. Aseguran que nadie les ha avisado de la cancelación de la cita. No hay nadie, de médico ni enfermera. He subido a planta para nada, era una sobralidad lo que tenía que hacer y nada. No me lo hacen porque no hay médico, ni enfermera, ni nada. Yo he subido a la consulta de mi enfermera y no había nadie por ningún sitio. De hecho, he tocado y he intentado abrir, estaba cerrada, entonces he bajado a preguntar al control y ya me han mandado ahí a una de abajo. No sabíamos nada. Estaba esperando un rato la consulta, o sea, parece que iban a atender urgencias. Y he pensado, digo, oye, voy a preguntar por si acaso no sea que no venga la doctora, y ha dicho que no vienen. Y le digo, bueno, pues me tendrá que dar cita para otro día. Y le digo, para el lunes, dice, uy, el lunes también va a ser huelga. Digo, ¿y hasta cuándo? Dice que es indefinido, que no lo sabe. Digo, uy, madre, entonces que no nos pongamos malos. Esta modificación del decreto por el que los médicos de familia tendrán que hacer las guardias por la tarde y festivos solo afecta a Zaragoza capital, ya que los médicos rurales y los de Huesca y Teruel llevan realizando estas guardias desde hace años. Es aquí, en Zaragoza urbana, donde los médicos tenían consolidado este derecho desde el año 1997. Aún así, los médicos de Huesca y de Teruel se han solidarizado con sus compañeros. Este era el sentir en Teruel capital. Teníamos cita ahora con mi padre y al llegar teníamos el cartel de la médica de que estaba ejerciendo su derecho a huelga. Y nada, nos han citado para el lunes que viene, pero también hay prevista otra huelga, así que no sé. Pues sí, hemos ido mi marido y yo y sí que nos han atendido a los dos, muy bien, y a la hora que teníamos. Pues la verdad es que muy bien, muy de acuerdo. Ha ido un poquito tarde, pero bien, muy bien. No nos han podido atender. Hemos pasado un fin de semana con el dichoso catarro en la garganta y que me duele todos los huesos y no hay forma de que haya ningún médico para que me pueda atender. Pues este lunes, día de paros, como decimos, en los centros de salud, Iván, enseguida habla el Gobierno de Aragón, hablarán también los convocantes y veremos, mañana se retoman las negociaciones. Estuvieron reunidos el pasado viernes, no se llegó a ningún acuerdo y mantuvieron esta primera jornada de paros. Que lo dijimos aquí, ya lo recuerdo, Sumerto y yo lo dijimos, pronosticamos aquí, como si no hubiera pasado el tiempo. Que hoy habría huelga y yo creo que también esto forma parte de una estrategia precisamente para medir fuerzas. Los datos que hoy se conozcan sobre el seguimiento de la huelga van a suponer un viraje importante dentro de las negociaciones dependiendo de quién gane en esa guerra de cifras. Si el seguimiento de la huelga es masivo al Gobierno de Aragón, que por el momento sigue insistiendo en que ese decreto va a salir adelante, no le va a quedar más remedio que sentarse a negociar y pensar ya en modificar ese decreto de alguna manera, que los paros puedan desconvocarse. Y sin embargo, si CEMSATSE, si la huelga pincha, el Gobierno de Aragón va a tener mucha más fuerza de cara a llevar adelante ese decreto, porque recordemos que hay otra jornada de huelga el lunes que viene, pero es que a partir del 1 de abril sería huelga indefinida, con las afecciones que eso tendría en el sistema sanitario. Por lo tanto, veremos a ver en las próximas horas y minutos, que ya empiezan a convocar cada una de las partes, para ver cómo esa guerra de cifras empieza a marcar un poco la hoja de ruta de los próximos días.
Sí, yo creo que totalmente de acuerdo en que en este pulso, efectivamente, la huelga que como vemos, causa mucho trastorno. Claro, una huelga en la atención primaria, que ya viene de por sí pues masificada, o bueno, es un pulso complicado. Yo creo, fíjate, que aunque quede en tablas este pulso, porque creo que no va a haber, que sí que se está viendo que hay un seguimiento, los convocantes tienen muchísima implantación, y aunque CESIF y Comisiones Obreras en esa mesa sectorial de sanidad estaban de acuerdo con los términos de la reorganización para las urgencias, pero es verdad que los convocantes tienen una gran fuerza en el sector. Entonces yo creo que la lógica dice que será muy difícil que no haya algún tipo de cambio, de mejora para los sanitarios en el transcurso de la negociación. Creo que es fácil pensar que no va a salir, que no va a haber vencedores y vencidos de una manera clara o monolítica, sino que algún tipo de cambio o de modificación, la lógica te dice que puede establecerse en esa negociación. Bueno, quizás lo que plantea Iván, depende de cómo vayan hoy las cosas, ¿no? Sí. Porque al final es un sindicato con mucho poder, con mucho peso, que puede paralizar la atención primaria, y se anuncian esa huelga indefinida a partir del 31. Y la cuestión es que los postulados de CEMSAPSE son muy maximalistas, que ese es el problema que yo veo, que yo no encuentro, y creo que de momento ha apuntado hacia cuál es el camino medio en el que las partes se pueden encontrar, porque CEMSAPSE lo que pide directamente es la retirada del decreto y que se quede simplemente en la regulación de las 35 horas, con lo cual las posturas, a pesar de que el viernes dijeron que se acercaron que se había que se había avanzado. Se había avanzado, no sabemos en qué, si en la discusión. Ahora nos lo contarán. O no, pero yo es que no veo de momento puntos de encuentro. A mí yo lo que sí que veo es que al final se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo, tiene que tener un plan de contingencias de cómo se va a abordar esto en caso de que se quiera hacer derecho a la huelga, porque al final estas personas que han dejado de venir este lunes se acumulan al lunes que viene, y si el lunes que viene sigue, lo que vamos a acabar viendo es un colapso en las urgencias, ¿no? O sea, que se viene, y si encima se anuncia que puede ser con carácter indefinido, finalmente ya no solamente, a mí por ejemplo sí me llama la atención que no se avise a las personas que tienen cita por lo menos de que se va a cancelar, o sea, yo eso sí que... Claro, pero no se puede avisar desde el momento que no sabes quién va a hacer, si claro, es el médico de cabecera de esa persona, va a hacer huelga hasta el mismo día, porque no tienen por qué avisar. Sí, pero que al final sí que es cierto que si no, pues va a haber que ver cómo se hace para no colapsar las urgencias, o sea, porque es verdad que se tienen que poner de acuerdo, pero como tú bien planteas, no parece que por el momento, hasta que no pase la jornada de hoy y se vean las cifras, pero sí que es cierto que tienen mucho poder en el sentido en que si no, al final las urgencias se van a ver colapsadas, porque todas estas personas, si se encuentran mal, pues al final van a intentar que les atienda alguien como es lógico, claro, para conseguir algún tipo de medicación. Es complicado gestionar, porque el derecho a huelga, uno de los puntos que tiene es que no tienes que avisar si vas a acudir o no y si vas a secundar esa huelga, por lo tanto es muy difícil de pronosticar cómo se lleva a cabo esa citación. También podemos esperar que el seguimiento, hoy veremos las cifras, pero que sea masivo puede ser, todo parece indicar que por lo menos en Zaragoza capital está habiendo muchas personas que han acudido al médico y no han sido atendidas, pero que una vez esta huelga, si llega a ser indefinida, también los apoyos, sobre todo cuando avance el tiempo, vayan siendo menores, por cuestiones obvias, pero veremos, esto es un pulso y al final quien aguanta más es el que gana, esto va así. Sí, es verdad que en este tipo de huelgas de transporte, de sanidad, de servicios tan fundamentales, tan básicos, al principio hay un efecto simpatía por las reclamaciones laborales, por la cercanía incluso los pacientes. Sí. Estamos viendo en el día a día, ves la vida del profesional saturado, pues con sus reclamaciones, con sus demandas. Pero, como decía Iván, conforme pasa el tiempo, y María, esa gente que hoy ya salía diciendo he venido con mi padre, no me han podido atender, o he venido yo mismo, eso se empieza a generar, claro, se va perdiendo apoyo, pero lo que es evidente es que es que yo creo que en todas las huelgas que hemos vivido durante muchos años y en una larga trayectoria, acaban necesariamente en un acercamiento de posturas. O sea, yo veo, me puedo equivocar y ojalá no, pero es muy difícil
que acaben con un vencedor claro, con un perdedor claro. Creo que tienen que acercar posturas y llegar a un punto medio, porque si no va a ser muy difícil. La dificultad también en este asunto está en la diferencia de opinión entre los sindicatos, que eso siempre complica muchísimo las cosas. Sí. Porque hay veces que en este tipo de negociaciones, cuando hay diferencias de opinión dentro de los comités, lo que se pone encima de la mesa también es una especie de guerra sindical para ver quién puede más y quién es capaz de movilizar más a sus afiliados. Y ese es el peligro también, caer en ese tipo de dinámicas en el que al final te desentiendes de lo que es el objeto de la negociación y pesa más el estoy ganando a mis rivales. Ese es otro de los peligros que veo en este punto, que puede hacer que todo se vuelva más complicado.